Alejandro Pérez, mi prometido, que no había dado señales de vida durante toda una semana, finalmente llamó. Sin embargo, comenzó a cuestionarme en cuanto atendí la llamada. Clara Fernández, ¿qué te pasa? Nuestras familias ya decidieron el lugar y la fecha de nuestra boda. ¿Cómo puedes simplemente cancelarla? Estaba a punto de hablar cuando me interrumpió y continuó desahogándose. ¿Cuántas veces te he dicho que la salud de Raquel es delicada? Hasta un resfriado podría empeorar fácilmente. Necesito estar a su lado para asegurarme de que esté bien en todo momento. ¿Por qué te pones celosa tan fácilmente? ¿No valoras su vida en absoluto? Así es la vida. No pude evitar sonreír amargamente. Anoche salí sola a hacer los arreglos de la boda. De camino a casa, fui atropellada por un camión que iba a gran velocidad. Traté de llamar a Alejandro antes de perder el conocimiento, pero solo escuchaba que la llamada iba al buzón de voz. Había rechazado mi llamada deliberadamente. No fue hasta que casi perdí la conciencia que un mensaje apareció en la pantalla ensangrentada de mi teléfono. Pude notar su impaciencia por la elección de palabras. Ve al grano. Al darse cuenta de que no le había respondido al instante, pronto me envió otro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que llamarme mientras intento consolar a Raquel? ¿No sabes que podría lastimarse cuando está emocionalmente inestable? Incluso después de que desperté, Alejandro se seguía despotricando y regañándome. Melissa de repente entró en la habitación y tiró mi teléfono al suelo. Alejandro, ¿estás loco? Clara estuvo involucrada en un accidente de tráfico anoche. Fue atropellada por un camión 2 veces. Si no la hubiéramos traído al hospital a tiempo, habría muerto. ¿No puedes distinguir qué es más importante entre un resfriado o un accidente de tráfico? Preguntó Melissa. Alejandro soltó una carcajada después de escuchar lo que ella dijo. Estás mintiéndole a un médico entrenado, Melissa. Realmente sobreestimas tu inteligencia. Y con eso simplemente colgó. Melissa escuchó el tono de finalización de la llamada. Apretó el teléfono con fuerza. Antes de que pudiera decir algo para consolarla, su teléfono comenzó a sonar. Era una llamada del prometido de Melissa, quien también era amigo de la infancia de Alejandro, Carlos Sánchez. Melissa, ¿qué están haciendo tú y Clara? ¿Te das cuenta de que Raquel se irritó tanto por los celos de ustedes que casi sufrió un ataque? ¿Puedes imaginar lo que le habría pasado si Alejandro y yo no estuviéramos aquí? ¿Acaso su vida no te importa en absoluto? Los Sánchez nunca recibirán a una mujer tan cruel en la familia. No me importa si quieres cancelar esta boda. Melissa estaba tan molesta que casi maldijo en voz alta. Sin embargo, se dio cuenta de que Carlos ya la había engañado, maldiciendo a toda su familia. Luché por agarrar su mano. No te enfades, Melissa. No valen la pena. Melissa miró los dispositivos electrónicos conectados a mi cuerpo con los ojos llenos de lágrimas. Clara, ¿todavía te duele? Sonreí y negué con la cabeza. Ya no sentía ningún dolor. Sentí todo el dolor que podía soportar cuando Alejandro colgó en mi cara. Melissa puso al azar un programa de televisión para aliviar el ánimo. Ambas lo miramos y comentamos. Este tipo se ve terrible. Su cara parece la de un mono. Definitivamente parece un actor de comedia. Esta parte es tan falsa, se siente como si estuviera guionizado. Sin embargo, pronto dejamos de reír. Carlos, quien era una celebridad famosa en la industria del entretenimiento, apareció en pantalla. La expresión facial de Melissa se volvió sombría. Se quejó de su mala suerte y quiso cambiar de canal, pero la voz de Carlos la detuvo. Era el momento melodramático que suele encontrarse en los programas de variedades. Carlos miró apasionadamente a la cámara y dijo: lo que más lamento es no haber confesado mis sentimientos a la chica que me gustaba hace muchos años. Las personas a su alrededor comenzaron a hacerle preguntas. Melissa apretó su puño con fuerza. Le di una palmada en el brazo para calmarla, aunque me sentí mal por ella en el fondo. Aunque Carlos y Melissa estaban comprometidos, nunca habían hecho pública su relación. Carlos había dicho que hacerlo afectaría su popularidad y perturbaría su trabajo, a pesar de que entrar en la industria del entretenimiento era solo un pasatiempo para él, dada la riqueza de su familia. Siempre que Melissa hablaba demasiado, Carlos se enfurecía y la criticaba por no ser comprensiva y no cooperar con su trabajo. No veía cómo Melissa trabajaba incansablemente para apagar rumores negativos sobre él, ni cómo ayudaba a publicitar sus nuevos dramas cada vez que se estrenaban. Melissa una vez dijo que sabía que era su sueño entrar en la industria del entretenimiento y por eso hacía todo lo que podía para ayudarlo a llegar a la cima. Sin embargo, para Carlos, todo lo que hacía venía de un lugar de celos.
Carlos siempre había querido ser una estrella y siempre creía que las únicas personas que lo entendían eran Alejandro y su amiga de la infancia en común, Raquel Suri. Melissa forzó una sonrisa al ver la expresión preocupada en mi rostro. Está bien, Clara. Ya hemos decidido cancelar nuestras bodas, ¿verdad? Solo notificaremos a sus padres más tarde. Una vez que esto termine, seremos libres. Asentí con lágrimas en los ojos. Para mi sorpresa, recibí una llamada de Alejandro esa noche. Sonaba molesto. Clara, ¿por qué estás siendo tan irracional? Raquel tenía un resfriado. Estaba allí para ayudarla a mejorar. Tenías que pensar lo peor de todo. Decidiste no asistir al banquete programado. Algo tan insignificante. Nuestros padres te están esperando sola. Clara, sé razonable. No me hagas ir hasta donde estás. Normalmente me sentiría triste después de que Alejandro me reprendiera de manera tan fría y me conduciría a aceptar sus acusaciones. Alejandro, ya que decidí cancelar la boda, no tiene sentido asistir a este banquete, ¿verdad? La frase cancelar la boda enfureció a Alejandro una vez más. Comenzó a gritar furioso. Pa, ¿sabes cómo suenas ahora mismo? Suenas como una loca que toma decisiones basadas en sus emociones. Porque nunca noté que en realidad eres tan irracional. Ya tomé la iniciativa de llamarte. Es tan difícil dar un paso atrás. Todos te estamos esperando aquí. ¿Cuánto más quieres avergonzarnos? Tienes que venir hoy. Dime dónde estás, te recojo ahora mismo. Miré la colcha que tenía el nombre del hospital. De repente me sentí extremadamente cansada. Estoy en el hospital Icahn. ¿Puedes recogerme aquí? Le dije después de 2 segundos de silencio, pude escuchar cómo se burlaba. Clara, estás mintiendo solo para que te trate mejor. ¿Es por eso que dijiste algo así? Cerré los ojos y solté una risa amarga. Sabía perfectamente cómo terminaría esto. También sabía perfectamente que no importa cuán mal me sintiera, siempre sería más importante para él. A pesar de saber todo esto, aún tenía un poco de esperanza. De repente sentí una ola de náuseas. Me incliné, caminé sobre el borde de la cama y comencé a vomitar. Alejandro era ajeno a esto. Continuó hablando con un tono de superioridad. Si quieres hacer un berrinche, hazlo sola. No arrastres a la novia de Carlos a esto. Acordaron reunirse con sus padres para discutir y decidir la fecha de su boda. Ahora ella no está por ninguna parte. Solo porque no puedes manejar tu propia relación romántica, decides arrastrar a los demás. Incluso usaste tu propia vida como excusa. ¿No crees que te has pasado? Si te dejo salirte con la tuya esta vez, te harás daño a propósito para obligarme a hacer algo. Independientemente de lo que sucediera, Alejandro siempre tendría la idea preconcebida de que todo lo orqueste para aprovecharme su insignificante simpatía. En una fiesta el año pasado, Raquel me había dado comida a la que era alérgica. Inmediatamente tuve una fiebre alta que casi me costó la vida. Incluso entonces Alejandro me miraba de una manera fría y condescendiente. Clara, la forma en que engañas a las personas me enferma profundamente. No querías casarte con mi familia. Ya has engañado a mis padres para que acepten nuestro matrimonio. ¿Por qué sigues fingiendo? Para Alejandro, yo era una mujer despiadada que utilizaba métodos autodestructivos para arruinar su relación con Raquel. En el pasado intentaba desesperadamente explicarme cada vez que él decía algo así. Pero ahora me sentía tan cansada que ni siquiera me molestaba en decir algo en mi propia defensa. Alejandro, quiero cancelar la boda una vez que mejore. Después de colgar, me sentí más ligera por primera vez en meses. El peso que había estado cargando por tanto tiempo finalmente se había desvanecido. Ya no tenía que esforzarme por complacer a Alejandro ni justificarme constantemente. Melissa se sentó a mi lado, todavía furiosa por las palabras de Carlos. Ambas sabíamos que esos hombres nunca cambiarían. A pesar de que habíamos decidido cancelar nuestras bodas, la espiral de mentiras y manipulaciones no había terminado. Días después, aún recuperándome en el hospital, recibí una llamada inesperada. Era Lourdes, la madre de Alejandro. Su tono era amable pero condescendiente. Clara, querida, me dijeron que estás pasando por un mal momento con Alejandro. Eso es normal en un compromiso, pero tienes que entender que los sacrificios son parte de la relación. Alejandro tiene muchas responsabilidades con Raquel, y tú deberías ser más comprensiva. Espero que reconsideres cancelar la boda. Escuché en silencio, tratando de mantener la calma. No preguntó cómo estaba ni si necesitaba algo. Solo le importaba que siguiera adelante con la boda. Señora Lourdes, agradezco su preocupación, pero ya tomé mi decisión.
No puedo casarme con alguien que me abandona cada vez que lo necesito. Hubo una pausa incómoda, seguida de una risa fría. Sabes, Clara, Alejandro puede ser difícil, pero es un buen hombre. Y una mujer como tú debería sentirse agradecida de tener a alguien como él. La vida no te dará otra oportunidad con un hombre así. Colgué la llamada, sintiendo náuseas por tanta hipocresía. Para ellos, todo giraba en torno a las apariencias y el control. Alejandro no era un buen hombre, era egoísta, narcisista y manipulador, y finalmente yo lo veía con claridad. Melissa pasó el día a mi lado en el hospital, intentando animarme con chistes sobre cómo nuestras vidas parecían una telenovela. Nos reímos, pero nuestras risas estaban cargadas de amargura. Por más que intentáramos ocultarlo, la traición seguía latente. Unos días después, Alejandro apareció en el hospital sin avisar. Entró con expresión fría, como si estuviera ahí por compromiso. Vine para resolver esto de una vez. Dime qué quieres para acabar con esta farsa. ¿Quieres exponerme? ¿Hacer un escándalo? No va a funcionar. Lo miré sin poder creer cuán arrogante podía ser. No quiero nada, Alejandro. Solo quiero que te vayas y me dejes en paz. Él rió como si acabara de escuchar la mejor broma del mundo. Claro que quieres algo. Las mujeres como tú siempre quieren algo. Melissa se levantó furiosa y se interpuso entre nosotros. Ya basta, Alejandro. Dejaste a Clara sola en el hospital para correr tras Raquel, y ahora tienes la audacia de venir a insultarla. Él la ignoró y volvió a dirigirse a mí. Sabía que arrastrarías a Melissa a esta situación. No es suficiente arruinar nuestra relación, ahora también quieres destruir la de los demás. Vete, Alejandro, le susurré, agotada. No sin antes aclarar algo, dijo, inclinándose hacia mí. Nunca fuiste suficiente para mí. Y nunca lo serás. Cuando salió de la habitación, sentí que una parte de mí se liberaba, aunque doliera escuchar sus palabras. La recuperación fue lenta, pero cada día me sentía más fuerte. Melissa estuvo a mi lado todo el tiempo, y juntas comenzamos a planear nuestro siguiente movimiento. No queríamos solo alejarnos de esas relaciones tóxicas, queríamos exponer la verdad. Poco después nos enteramos de que Alejandro y Raquel estaban organizando su fiesta de compromiso. Las fotos empezaron a circular por redes sociales, y ambos lucían radiantes. Melissa y yo intercambiamos miradas, sabíamos exactamente lo que haríamos. Nos presentamos en la fiesta sin previo aviso, mezclándonos entre los invitados. Alejandro y Raquel estaban en el centro de atención, rodeados de familiares y amigos. Cuando nos vieron, sus rostros se tornaron pálidos. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Alejandro con un tono bajo pero furioso. Solo venimos a felicitarlos, respondió Melissa con una sonrisa falsa. Se lo merecen. Antes de que pudieran reaccionar, sacamos nuestros teléfonos y comenzamos a transmitir en vivo. Melissa, con voz firme, habló directamente a la cámara. Hola a todos. Esta es la fiesta de compromiso de Alejandro y Raquel. Pero antes de brindar por la feliz pareja, queremos contarles cómo llegamos hasta aquí. Alejandro intentó interrumpirla, pero me puse frente a él, bloqueándolo. No, Alejandro. Ahora es nuestro turno. Los murmullos empezaron entre los invitados, que miraban con curiosidad y desconcierto. Melissa contó todo, cómo nos habían manipulado, humillado y dejado a un lado. Cada palabra fue un golpe más contra la fachada perfecta de Alejandro y Raquel. Cuando terminamos, la sala quedó en silencio. Alejandro intentó justificarse, pero nadie quiso escucharlo. La transmisión en vivo estaba llena de comentarios apoyándonos y condenando a la pareja. Nos marchamos con una sensación de alivio, aunque sabíamos que esto era solo el comienzo. Alejandro y Raquel intentarían reponerse, pero esta vez nosotras estábamos preparadas. Sabíamos que la batalla aún no había terminado, pero ahora jugaríamos bajo nuestras reglas. Melissa y yo dejamos la fiesta sabiendo que la transmisión en vivo había encendido una llama que no se apagaría pronto. En pocas horas el vídeo se hizo viral. Los comentarios en las redes sociales estaban mayoritariamente a nuestro favor, mientras Alejandro, Raquel y Carlos se convertían en blanco de duras críticas. La narrativa había cambiado y por primera vez teníamos el control. A la mañana siguiente Alejandro intentó contactarme varias veces, enviando mensajes y dejándome recados de voz. Pero no lo hacía por arrepentimiento, sino porque su imagen pública y la de Raquel estaban en ruinas. La empresa familiar de Alejandro, que dependía de su reputación, empezó a perder contratos rápidamente. Los inversores retiraron su apoyo, los clientes dejaron de acudir y se organizó un boicot en su contra. La prensa sensacionalista no paraba de publicar detalles del escándalo, convirtiendo su fiesta de compromiso en un chiste nacional.
Carlos tampoco salió ileso. Como figura pública, la revelación de su manipulación hacia Melissa y la traición a su relación causó un colapso en su carrera. Fue apartado de proyectos de televisión, sus patrocinadores rompieron contratos y su agencia de representación lo abandonó. Pasó de ser una estrella prometedora a convertirse en un ejemplo de arrogancia y fracaso moral. Semanas después, recibí una carta formal de los abogados de Alejandro. Querían que firmara un acuerdo de confidencialidad y borrara el vídeo a cambio de una indemnización. Melissa y yo nos reímos de la propuesta. No queríamos dinero. Queríamos justicia y nuestra libertad. En lugar de aceptar, contratamos un abogado y presentamos una demanda por difamación y daños emocionales. En el juicio, Alejandro intentó hacerse pasar por la víctima, alegando que todo era una venganza malintencionada. Raquel se presentó como una amiga inocente y fiel, acusándonos de ser celosas y manipuladoras. Sin embargo, teníamos pruebas contundentes, mensajes, grabaciones y testimonios que confirmaban cómo nos habían maltratado y manipulado durante años. Cuando vieron que no podían escapar, Alejandro y Raquel comenzaron a culparse mutuamente en el tribunal. Alejandro reveló que Raquel siempre tuvo segundas intenciones con él, y ella, a su vez, expuso infidelidades y mentiras de Alejandro, intentando salvarse. Su imagen pública se desmoronaba cada vez más. Finalmente ganamos el juicio. Alejandro fue condenado a pagar una indemnización considerable por los daños causados, y Raquel quedó completamente desacreditada. La empresa familiar de Alejandro, incapaz de recuperarse del escándalo, terminó en bancarrota. Perdieron todo: estatus, dinero e influencia. Carlos también fue arrastrado por la caída. Exiliado del mundo del entretenimiento, intentó relanzar su carrera haciendo vídeos en redes sociales, pero el público no lo perdonó. Su fama se convirtió en infamia, y pasó a ser un ejemplo del precio de la arrogancia. Con nuestra victoria en el juicio, Melissa y yo cerramos finalmente ese ciclo de dolor. Pero no nos detuvimos ahí. Utilizamos la atención mediática para crear una organización que ayudara a mujeres a salir de relaciones tóxicas y manipuladoras. Convertimos nuestro sufrimiento en una causa mayor, encontrando en ello un nuevo propósito. Años más tarde, en un evento benéfico organizado por nuestra fundación, me encontré con Alejandro por última vez. Estaba irreconocible, cansado, sin el brillo arrogante de antes, trabajando como voluntario y pidiendo donaciones. Cuando nuestros ojos se cruzaron, intentó decirme algo, pero solo le dediqué una sonrisa y seguí caminando. Sabía que ya no tenía poder sobre mí. Melissa y yo finalmente encontramos la paz que tanto habíamos buscado. Seguimos caminos distintos, hicimos nuevas amistades sinceras y, lo más importante, aprendimos a valorarnos. Lo que comenzó como una historia de traición y humillación se transformó en un triunfo personal y una oportunidad para cambiar vidas. Ahora éramos libres. Y esta vez éramos nosotras quienes dictábamos las reglas del juego.